Muy buenas, hoy os traigo un vídeo un tanto peculiar. Hoy voy a hablar de esta pieza. Esta pieza es la Kershaw Barge o Kershaw 1945. Es una navaja de trabajo multipropósito que a mí me gusta mucho. Yo personalmente en mi trabajo necesito un filo cortante. A veces necesito que sea de acceso muy inmediato y otras no tanto. Pero me gusta tener siempre un cuchillo o una navaja de apertura rápida encima, porque me permite llevar multiherramientas que me gustan mucho, pero que no tienen un acceso inmediato al filo. Por ejemplo, las herramientas tipo Old School de Leatherman, que me gustan muchísimo, esta es una Kick, tienen algo que me encanta, que es un destornillador Phillips tipo 3D, pero no tenemos un acceso exterior a las hojas. Y eso, para mí, pues bueno, a veces es un inconveniente y otros no. Entonces, si voy a llevar esta multiherramienta, por ejemplo, esta o cualquier otra tipo Old School, me interesa llevar un filo independiente en el cinturón que me permita un acceso a una hoja de corte rápida. Otra opción es que, pues bueno, haya alguien que sea usuario de este tipo de multiherramienta, que es una herramienta que a pesar de que tiene el acceso exterior a todos los usos, pues requieren de meter una uña, sacar ese uso y no siempre es tan rápido. Pues bueno, si eres usuario de este tipo de multiherramientas también te puede interesar este vídeo. Yo muchas veces porto un filo y no siempre es una navaja. Habitualmente prefiero cuchillos de trabajo. Si va a ser un trabajo sucio, diríamos, o que va a ser muy dañino para el filo, llevo cosas de este estilo. Este es un Ultraforce, es un cuchillo en concreto para fontanero que integra una lima, pero bueno, simplemente como curiosidad, para que lo sepáis, que tiene un pulpo que le he colocado yo para poder llevar cinta aislante y que bueno, también se acopla al cinto con bastante facilidad. Es un artículo muy barato, es un artículo que no sé si rondará los 15 euros, una cosa así, y que por otro lado es bastante ligero porque pesa unos 115 gramos, quitando el pulpo, una cosa así, unas 110, 115, una cosa por el estilo. A veces me gusta llevar un cuchillo de hoja fija con cierto empaque o que tenga otras posibilidades. Este es uno que me realicé yo, que tiene pues diversas utilidades en el mango y que también me permite llevar un filo fijo y acoplarlo al cinturón con bastante facilidad. Esta es otra opción, pero hay ocasiones en las que si quieres ir con un filo encima y que estás trabajando en exteriores, por ejemplo, llevas tu funda con tu Leatherman o tu multiherramienta y quieres tener un filo un poco más discreto, independiente de ella, esta puede ser una opción. ¿Por qué? Pues porque para empezar es una navaja y es plegable, y para continuar porque tiene un clip que esconde bastante la pieza en el bolsillo y te permite llevar un filo de una manera más discreta de lo que te permite cualquiera de las otras dos opciones que os he enseñado. Entonces, centrándonos ya en la Kershaw Barge, vamos a destriparla un poco. Exteriormente nos encontramos con que tiene una de las placas laterales, una de las piezas del chasis, que integra un frame block, un bloqueo para la hoja. En la otra nos encontramos con un liner de acero también, que integra una pieza de Citel, que es un nylon reforzado con fibra de vidrio. La tornillería que posee es mayoritariamente tipo Tors, estos que veis aquí son todos tipo Tors, y luego tiene dos tornillos pasantes que son planos. El clip va fijado también con tornillería tipo Tors y... ¿por qué es interesante esta navaja? Para empezar, porque tiene una configuración muy similar a un cúter, es decir, tiene bastante mango y una hoja de tamaño contenido. Y una hoja que además tiene la curiosidad de tener dos moleteados o dos segrinados en la hoja que nos permiten tanto apoyar el pulgar a la hora de hacer fuerza como apoyar el índice a la hora de orientar un trazado preciso del corte. Tiene un tetón ambidiestro, ¿lo veis?, para que se pueda abrir tanto con izquierda como con derecha, pero sí os aviso de que si la abrís con la mano izquierda, a la hora de desbloquear la hoja y plegarla vais a tener problemas. Está diseñada para ser desbloqueada con la mano derecha, no con la izquierda. Si la abrís con la izquierda, vais a veros en la tesitura de tener que hacer un movimiento un poco extraño para plegarla, y no es lo más recomendable. Pero bueno, que sepáis que se puede abrir con la mano izquierda, a pesar de que el plegado sea mucho más fácil con la mano derecha. Más curiosidades, pues bueno, el acabado de la hoja es un stonewash, así un poco mate, que aguanta bastante el trote. El acero empleado es un 8CR13, lo veis ahí, 8CR13, este es el número de modelo, 1945, CAI Patented, y ahí tenéis el país de fabricación, que es China. Kershaw es una empresa estadounidense que fabrica algunas de sus piezas en Estados Unidos y muchas de sus piezas en China. Y para mí no es un problema siempre y cuando se haga con ciertos controles de calidad. Esta pieza está, para mí, bastante bien hecha, el ajuste del seguro es muy bueno, el resto de las cosas, tornillería y demás, me parece que está a la altura del precio, porque ese es otro de los puntos fuertes de la Kershaw Barge. Yo la he encontrado y me he comprado varias a 18 euros, y es un precio que me parece muy bueno para una navaja con un frame block y una construcción como esta, de la que voy a hablar a lo largo del vídeo.
¿Cuál es el problema ahora mismo con esta navaja? El problema es que la acaban de descatalogar, es decir, es posible que quede en stock en algunas tiendas, pero está desapareciendo a pasos agigantados. ¿Y cuál es el siguiente problema? Pues que alguien que realice una búsqueda por internet se va a encontrar con que encontramos esta misma pieza a la venta en plataformas como AliExpress, con ligerísimas diferencias, pero ya nos dicen que es una pieza falsa, una falsificación. Es decir, no es algo que imite a la Kershaw 1945 Bars, sino que es una falsificación, porque viene también con el grabado de Kershaw y viene con una serie de cosas que incitan directamente a la confusión. Seguimos hablando. 6,3 centímetros de hoja, el filo está muy bien, el perfil de la hoja ya veis que es prácticamente recto hasta una zona un poquito más curva en la parte de la punta, tiene una punta que aunque no sea muy aguda nos permite pinchar en algún momento algún material que nos interese, y el clip se puede posicionar tanto en una cara como en la otra, aunque solo en la posición superior, no tiene la opción de ponerla abajo. ¿Por qué no tiene la opción de ponerla abajo? Porque curiosamente la Barge tiene, veis esta espina que es toda una pieza hasta el final, tiene una palanca con destornillador plano integrada en el propio chasis de la navaja, y está muy bien integrada. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces nos encontramos con, pues yo que sé, abrebotellas integrados, pomos rompecristales, una serie de cosas que están ahí metidas un poco con calzador en las navajas y que no están suficientemente bien sujetas al propio chasis. No es el caso de esta palanca, ya veis que es una pieza que va desde aquí hasta aquí, que es bastante gruesa y que tiene una fijación mediante estos 3 tornillos de aquí, que veis, y estos 2 grandes de aquí, de tal manera que queda sólidamente unida tanto a la pletina gruesa que hace de frame lock como al liner del otro lado, y hace un conjunto muy sólido. La palanca está también bastante bien diseñada, veis que tiene una zona angulada, tiene un rebaje para poder insertarla y tiene un trabajo, unas líneas antideslizantes hechas en la propia superficie, y tiene un pico, un estrechamiento en la zona del final para poder utilizarla a modo de destornillador plano en caso de que sea un tornillo superficial. Ojo, si es un tornillo que está encastrado en alguna superficie, olvidaros porque no vais a poder acceder a él, ya veis que el alcance es muy limitado. También tiene un agujero para cordón fiador, pero yo personalmente no os recomiendo que lo coloquéis, simplemente porque en el momento que pongas aquí un fiador, a la hora de meter la palanca en algunos rincones te va a estorbar y se va a deteriorar, entonces no tiene mucho sentido. Es una navaja que a mí me gusta mucho porque ya os digo, el mango con este citel, que es nylon y fibra de vidrio, con ese acabado superficial, pues bueno, aumenta algo el grip, pero lo fundamental es la forma del mango, que es muy cómoda, es un mango completo, mide 12 centímetros el mango. La navaja en sí pesa 145 gramos, que no es ningún disparate teniendo en cuenta que es una navaja tipo frame lock y con ese frame lock hecho en acero. La dureza de la hoja, bueno, pues el 8CR13 es un acero que no destaca precisamente por su retención de filo, pero que en navajas de trabajo funciona bastante bien, porque es un acero que, pese a que no tiene mucha retención de filo, sí que tiene una buena capacidad de reafilado y es capaz de sacarse un filo bastante fino al 8CR13. Entonces, como navaja de trabajo, siempre y cuando tengas en cuenta que vas a tener que reafilarla pues de una manera más frecuente que una navaja, por ejemplo, en acero N690 Co, pues bueno, pues no es un problema. Ya os digo, muy bien integrada la palanca, muy bien unida y dándole una solidez tremenda a la pieza. La verdad es que eso es lo mejor de esta navaja, que tienes una palanca que puedes utilizar sin ningún tipo de temor y que te permite pues desde abrir cajas de madera hasta separar, en mi caso, piezas de decorado que están un poco unidas y con los tornillos pasantes metidos, pero sin roscar, y a veces se quedan atascadas el desmontaje, entonces metes esta pieza, apalancas y separas ese paño. En ese sentido es una navaja que funciona muy bien, es de un tamaño cerrada de 12 centímetros, abierta ganamos 6,3 centímetros de filo útil, no de hoja, pues ya veis que aquí tiene una especie de mosca española bastante grande, pero la verdad es que es una navaja que a mí personalmente me gusta mucho, me parece una navaja de trabajo fabulosa y que el perfil de la hoja la verdad es que no es nada agresivo, comparándola con otras hojas que podemos tener en el mercado. Es una hoja que es bastante, se le ve una navaja bastante trabajadora y de hecho lo es, para corte de todo tipo de embalajes, todo tipo de materiales, va muy bien. Y es una navaja que os digo que me gusta mucho. Y la pena es eso, que la han descatalogado y que actualmente, pues no sé las que quedarán por ahí a la venta, pero que, pues eso, es una pieza interesante que me da un poco de rabia que haya desaparecido del catálogo de Kershaw, porque ya os digo que he comprado 2 para mí y se la he recomendado a bastantes amigos cuando las compré, que de esto hace tiempo, yo creo que las compré en el año 2018. Y es una navaja que me gusta mucho para eso, para acompañar a una multiherramienta, porque me proporciona un filo de apertura a una mano,
con un porte muy discreto. Si tengo que hacer un bolo o un montaje en exteriores, me permite llevar un filo de trabajo muy oculto, de una manera discreta, que no incomoda a nadie. La hoja en sí, una vez abierta, no tiene un perfil agresivo, y añado las funciones de palanca y de destornillador plano, que son algo que está muy bien integrado en la estructura de la navaja. No es fácil integrar una palanca de una manera sólida en el mango de una navaja. Es muy fácil hacerlo en un cuchillo de hoja fija, porque al final lo único que tienes que hacer es prolongar la espina y darle forma. Pero no es tan fácil hacer esto, hacer esa espina que veis aquí, integrarla, coserla a las cachas de una manera sólida y firme, y que le den la solidez que le da en total al conjunto de la navaja. Porque si os fijáis, la pieza de la palanca, aparte de quedar amarrada al chasis, le da integridad al chasis para que estas dos piezas, estos dos, por un lado el liner y por el otro lado el frame block, queden totalmente sólidos y rocosos. No hay manera de que esto tenga tolerancia lateral, porque ya veis que tiene aquí estos 3 tornillos unidos a esa espina, y la verdad es que el resultado es una navaja muy sólida, que a mí la verdad es que me gusta mucho. Las arandelas que lleva para restarle fricción a la hoja son de teflón. Habría estado mejor que hubiesen sido de latón o de bronce, pero bueno, personalmente no me han dado ningún problema. En caso de que lo diesen, con cambiarlas ya está solucionado. Y ya os digo que es una pieza que a mí personalmente me gusta mucho como navaja de trabajo para acompañar a una multiherramienta, porque nos da esa capacidad de apalancar y un destornillador plano un poco más ancho del que podemos encontrar en algunas multiherramientas. Espero que os haya gustado y que os sea de utilidad. Ya os digo, está descatalogada, pero todavía queda en algún sitio a la venta, seguramente, así que si la veis, si tenéis la oportunidad, probadla, porque no tiene un precio excesivo. Ya os digo, yo pagué por ella 18 euros, el peso son 150 gramos escasos, 145, y la verdad es que es una pieza que es muy interesante como navaja de trabajo. Espero que os haya gustado y un saludo.